En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy contamos con la presencia del veterano de guerra de la Fuerza Aérea Argentina, Prudencio Miranda, condecorado con la Cruz al Valor Heroico en Combate. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buen día para vos, Daniel, para todos los que vean el programa, los que nos están escuchando. Espero tengan un muy buen día y puedan pasar un rato agradable, digamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de la FAS. Para aquellos que no conocen la FAS, ¿qué fue la FAS? ¿Cómo se formó? Bueno, yo soy un integrante de la FAS, la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Sur se integró con todo el personal que operó desde las bases que estaban en el continente, ¿no? Y fue de donde realmente se atacó a la flota inglesa en 1982. Son los que en realidad le hicimos mayor daño a los ingleses. Lógico y sabido. ¿Por qué? Porque de la isla no tenían cómo poder atacar a los buques, ¿no? Entonces se los atacó desde aquí del continente. ¿Y por qué del continente? Porque la isla no estaban preparadas para que los aviones de combate pudiesen operar desde esa zona. Entonces, la Fuerza Aérea, y conjuntamente con aviones de la Armada, ¿no es cierto? Los Super Estándar, los A4Q, tuvieron que operar desde el continente, de las 6 bases que hubo en nuestro litoral patagónico. Así que eso fue la fase, ¿no? Primero tenemos que pensar que se armó el TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas, que estuvo pura y exclusivamente dedicada a la recuperación de Malvinas. Pensemos que el 1 de abril las islas estaban en poder de los ingleses, entonces se forma el TOM, que son quienes van a recuperar la isla. El TOM duró desde el 2 de abril al 7 de abril. Y el 7 de abril empieza a operar lo que es el TOAS. ¿Por qué? Porque se ve que Inglaterra va a reaccionar a esta recuperación por parte nuestra, por parte de Argentina, de la isla. Entonces se ven obligados, ¿no es cierto?, la Fuerza Argentina a llevar otro nivel al conflicto, ¿no? Que en un principio era nada más que recuperar la isla y que quedase un puñado de hombres ahí nada más para seguridad, para formar el gobierno, todo lo que representaba la isla. Pero bueno, al ver que Inglaterra iba a reaccionar, entonces se forma lo que es el TOAS y se empieza a trabajar en un sistema de defensa ya más importante hacia la isla. Y por eso se forma el TOA, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que opera desde Comodoro Rivadavia hacia abajo, incluyendo lógicamente las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich y los mares circundantes, ¿no? Y todo lo que es el espacio aéreo y marítimo. Así que es por eso que se forma el TOS y después viene lo que es la FAS, la Fuerza Aérea Sur, directamente, que es la operación donde está comandada en ese momento por el brigadier Crespo, creo que era Comodoro Crespo en ese momento, y él es el jefe de las operaciones, todas las operaciones que lleva a cabo la Fuerza Aérea Sur. Te comento que Crespo también fue mi jefe, y era brigadier ya, era el jefe en ese momento era el jefe de la Cuarta Brigada Aérea de Mendoza, y cuando se forma la FAS, él ya era brigadier. Ahora, estamos a 42 años del conflicto bélico del Atlántico Sur e Islas Malvinas. La Fuerza Aérea indudablemente realizó gran parte
del conflicto, indudablemente con una acción heroica de pilotos jóvenes, no muy experimentados en el tema de guerra, porque no habíamos tenido ninguna guerra desde la época de la independencia. ¿Y cómo se vivía en esa época todo el personal, tanto los oficiales, los suboficiales, en las preparaciones de las salidas que hacían desde el continente? Bueno, es muy importante lo que vos decís, porque si bien es cierto, tenés razón, que te comento, el jefe de la paz fue Crespo, como vos decís, brigadier, y el que lo seguía a él era el jefe de la Sexta Brigada Aérea, ¿no? El que yo había tenido como jefe en Tandil, ¿no? Que le tocó ser el segundo de Crespo. Así que nuestros jefes estuvieron muy, muy pegados con eso. Cierto lo que vos decís, para nosotros la Fuerza Aérea fue el bautismo de fuego, jamás había estado en ninguna guerra, ¿no? De hecho, todos los que combatimos teníamos estudiado, nos preparan en las Fuerzas Armadas a todos, ¿no es cierto?, para defender a la patria. Pero por lógico, como nunca habíamos sufrido una guerra, era todo teórico, ¿no? Vos te vas preparando lo mejor posible. Yo siempre digo que la carrera nuestra es una preparación constante para el día que te toca trabajar. Muchas veces nos ha tocado ir a ayudar a gente, que sé yo, en un terremoto, cuando hay desastres naturales, pero todo eso hace la preparación, porque nuestro trabajo en realidad es el que se llevó a cabo en el 82, que es defender nuestra soberanía. Ahora, todo lo que nosotros nos preparamos desde el primero al último día de nuestra carrera militar está basado en eso, todo era teórico, hasta que nos tocó, ¿no es cierto?, la guerra en 1982, donde ahí tuvimos que poner y saber lo que es el sacrificio de una guerra, donde perdés a un compañero, porque en definitiva pasamos a hacer todo en una guerra, estamos todos tan unidos, ¿no es cierto? El sentimiento en todo, el piloto, el mecánico, el que está, el hombre de servicio contra incendio que está ahí esperando cuando ponen en marcha un avión, el hombre de la torre, el radarista, todos somos un gran equipo. Y imagínate lo que es, y es cierto lo que decís, éramos en su mayoría jóvenes, porque muchas veces se habla de que el soldado que era joven o que era un chico, cosa que no, pibe de 18 años, estaban muy bien formados, la gran mayoría era joven. Así que había que afrontar eso, ¿no? Que no sabes en qué momento un compañero tuyo no lo veías más, como nos pasó a nosotros, les pasó a ustedes de Mendoza, ¿no? Ver salir a los pilotos y no regresar más. Ellos, en cierta forma, sí, es como tuvieron toda la gloria. Ellos fueron reconocidos total y absolutamente mundialmente por sus hazañas en el vuelo, por ese, por lo que lograron hacer y que lo que voy a decir, no estaban experimentados en guerra y a eso hay que agregarle que tampoco estaban experimentados en volar tantas horas sobre el mar, porque una cosa es para la Fuerza Aérea volar sobre Argentina, sobre el territorio, donde tenés, donde hay puntos de referencia, todo. En el mar no tenés absolutamente ningún punto de referencia. Hay que pensar tantas horas en el mar para llegar hasta Malvinas, después regresar, y que si a vos te falla un instrumento, no sabes si vas al norte, vas al sur, al este, al oeste, es increíble. Bueno, todo eso hubo que enfrentarlo, pero esa entrega y amor a la patria que se hace por defender lo que es nuestro, te hace que superes todos esos miedos que pueden ir pasando, porque el miedo existe, porque el miedo está presente, pero el miedo es lo que nos hace cuidar. Este, realmente fue un trabajo mucho y el sentimiento es igual del piloto, del mecánico, del de la torre, del que está en un radar, como te digo, el sentimiento es igual y todos ponen eso. Y lo tuvimos que poner, ¿no es cierto? Porque Argentina tenía más de 100 años de no entrar en guerra. Era la primera guerra que realmente teníamos a nivel, digamos,
internacional. Sí se había pasado aquí un momentos muy, muy duros y dolorosos, como fue lo de los años 70, ¿no? Donde mucha gente sí le tocó experimentar de que les atacaran el cuartel y distintos motivos, ¿no? Pero bueno, pero guerra, sinceramente, con otro país, era la primera que nosotros sufríamos. Bueno, no olvidemos que no solamente combatimos con Inglaterra, sino combatimos con la OTAN. Y otra de las cosas que hay que recordar, que nuestros aviones, muchos de nuestros aviones, no tenían radares. Bueno, es cierto todo eso. Nosotros combatimos con la OTAN y no tan solo con la OTAN, también, también con todos los que se nos opusieron desde Europa, fundamentalmente Francia, que nos negó la entrega de los otros Super Étendard y de los misiles Exocet que se le habían comprado. Nosotros combatimos con la tercera potencia del mundo en ese momento, que era Inglaterra, pero es como siempre digo yo, estaba apoyada por la primera, que era la OTAN. Y a eso se le suma siempre, siempre, y se le va a seguir sumando siempre lo que es gran parte de Europa, ¿no? Especialmente Francia, ¿no? Que no sé por qué, no sé por qué no quieren que crezca lo que es América Latina y especialmente acá Sudamérica. Es increíble. Y eso es algo que tendremos que repensarlo en un futuro. Todos los países de aquí, de Sudamérica, especialmente Argentina, Brasil, Chile, Perú sabemos que siempre estuvo al lado nuestro y lo seguirá estando, como nosotros deberíamos estar siempre al lado de ellos y no hacer lo que pasó en la venta de armas, ¿no? Cuando ellos estaban con problemas con Ecuador. Si nosotros, porque vamos a seguir teniendo siempre la contra. Es cierto, nosotros no combatimos únicamente con, bueno, fue nuestra primera guerra, fue la primera guerra a nivel aeronaval, porque fue una guerra más que nada aeronaval, no una guerra naval de buque a buque, sino de aviones contra buque, que se llevó a cabo y así fueron los ataques. Entonces fue toda una experiencia y fue todo un aprendizaje que creo que no le sirvió únicamente a Argentina, sino que le sirvió al mundo. Peleamos, como vos decís, con bueno, la tercera potencia que dije yo, pero apoyado totalmente por la OTAN, donde nosotros no teníamos un satélite donde poder ubicar dónde estaban los buques de ellos, como para los aviones nuestros sin radar. El único avión que tenía radar en ese momento de combate era el Mirage M3, que es un avión interceptor, o sea, es para interceptar aviones, no para buques. Entonces no teníamos aviones con radar para salir a buscar los buques donde estaban. Y es por eso que, por ejemplo, nuestros aviones, los Dagger, con el que me tocó operar a mí, eran operados, eran, ¿cómo es? Apoyados por el Escuadrón Fénix, los Learjet, que eran los que los guiaban hasta cerca del blanco. ¿Por qué? Por la falta de capacidad de los aviones nuestros, ¿no es cierto?, de un excelente mm, ¿cómo es? Conjunto de navegación que te lleve exactamente al blanco. Así que eran guiados por los Learjet y los dejaban cerca del blanco. Fue todo un aprendizaje, fue todo, este, pero, pero a pesar de todo esto, tenemos que dejar algo bien en claro, ¿no? Porque muchas veces quien no sabe de lo que fue la guerra dice, ¿por qué fuimos a la guerra si no estábamos preparados? Jamás, jamás Argentina estuvo tan bien preparada como fue en la época de 1982, porque nos habíamos preparado por ese casi conflicto que se armó con Chile en 1978. Entonces, hay que decirlo que los aviones, los pilotos estaban muy, muy bien adiestrados, tenían muchas horas de vuelo. Mirá, el avión con el cual me tocó operar a mí, que fue el Dagger, que se compró de urgencia en el año 1978, que después se constituyeron en la Sexta Brigada Aérea en agosto del 79. Imagínate, como brigada teníamos dos años y medio que nos habíamos formado. La mayoría de la gente que operó en el avión
eran cabos y cabo primero, muy jóvenes, pero sin embargo una eficacia total y absoluta, una entrega total. No nos fallaban los aviones, podían ir al blanco. Ningún piloto tuvo que sufrir miedo porque le fallase el avión por alguna causa mecánica o algo por el estilo. Lamentablemente los pilotos que no regresaron fueron porque fueron realmente derribados por los ingleses, ¿no? Vos viste que cada tanto por ahí nos sucede que un avión falla, se derriba, el piloto se puede eyectar, algunas veces con suerte, otras que no, y eso nos pasa en momentos de paz. Aquí durante la guerra, momento más crítico que vivió la Fuerza Aérea en toda su existencia, jamás un piloto se tuvo que eyectar porque le fallase un avión por alguna causa que no sea de propia de la guerra, porque lo hubiesen impactado con un misil o algo por el estilo. Nunca porque le falló el avión. ¿Entendés? Ninguna falla, ningún piloto falleció, ningún piloto se tuvo que eyectar de los que se pudieron eyectar con vida por una falla de que hubiese ocurrido algo en la preparación del avión. Y eso te demuestra a vos la capacidad, como yo dije antes, en la cual estábamos preparados todos para trabajar. Dimos el máximo que podíamos con lo que teníamos. Y así lo hicimos y gracias a Dios la Fuerza Aérea fue reconocida mundialmente, ¿no? Y especialmente por el opositor, ¿no? Por los propios ingleses, ellos han sabido reconocer lo que fue la actuación de la Fuerza Aérea. Por lógico, resalta sobre el piloto, pero como lo dijo el otro día Carvalho en el Congreso, si no hubiese estado todo el personal que va atrás, que es como él los nombró, el palo de la lanza, nada de eso se hubiese logrado, nada, nada. Y la guerra de Malvinas hubiese durado días, horas quizás, porque no teníamos cómo enfrentar a los buques desde la propia isla. Si bien es cierto que en Malvinas en ese momento Fuerza Aérea tenía los Pucará y la Armada tenía los Aeromax en Malvinas, con esos aviones, hay que ser sincero, no iban a poder atacar a la flota. Son aviones lentos, no son aviones de gran porte de armamento, nada por el estilo, entonces ni bien los captaron los radares de los buques, iban a ser derribados. Bueno, a 42 años, vamos a retroceder esa fecha, esos años, y cuando termine el conflicto, muchos de nosotros recibimos diploma y medalla del Congreso de la Nación. Ahora, después se produce una grieta. ¿Por qué pensás que esa grieta se produce? Yo creo que vos te referís a la ley 23.118, creo que 109, bueno, a la que nos entrega el Congreso, que es los diplomas están firmados por el entonces vicepresidente Dualde, que era el presidente del Senado, y por Pierri, que era de la Cámara de Diputados. Yo creo que en ese momento, cuando se hace esa ley, una ley preparatoria y reconocimiento a todo el personal que de una u otra forma había intervenido en la guerra de Malvinas. Es más, esa ley, vos fijate las casualidades, son impulsadas por quien era senador en ese momento y que era de acá, nativo de acá de San Luis, Oraldo Brito, y la hizo sin ningún tipo, digamos, él fue un hombre que no buscó jerarquía, no buscó nada. Para él el reconocimiento debería ser exactamente igual para todos, igual para todos. Tampoco hablaba de un reconocimiento, digamos, económico como pensión, nada por el estilo, pero sí hablaba, ¿no es cierto?, de la salud, de la vivienda, ¿cómo es? Lo que era para el estudio de los hijos, bueno, ciertas cosas que había que darle prioridad. Una ley que creo fue bien pensada para todos, porque todos combatimos por igual, nada más que cada uno cumplió el rol para el cual se había preparado. Yo no podía subir a un avión e ir a Malvinas, porque yo no era piloto, yo era mecánico, yo ponía bombas, yo ponía misiles, ¿me entendés? Pero en realidad cada uno cumplió con su misión en la que le tocó. Nadie
El piloto no iba, no era la misión de él el poner las bombas o cargarle el combustible al avión. El piloto, la misión era subir al avión y ir a Malvinas. La nuestra era otra, ¿no es cierto? Cada uno cumplía su rol. El de la torre era estar en la torre, estar atento para guiar al piloto en su aterrizaje, en su despegue, como el radarista, tenerlo ubicado en su pantalla al avión para traerlo a tierra firme, digamos, ¿no es cierto? Bueno, cada uno cumplió con su rol y esa ley fue basada en esa igualdad, donde todos éramos igual. Después empiezan, sí, los intereses mezquinos. Acá estamos hablando de la ley, pero también tenemos que hablar, y esto ya un poquito a lo que es nuestra fuerza, ¿no? Porque nuestra fuerza es la que primero comete esa diferencia y que la hace casualmente, como yo siempre dije, se hace, y en esto no podemos echarle la culpa a ningún político, nada por el estilo, la hace la propia Fuerza Aérea creando categorías distintas. ¿No? Por eso nosotros tenemos distintivo 1, 2, 3 y 4. Hay pilotos que tienen eh, distintivo categoría 1 que a lo mejor tienen un solo vuelo a Malvinas. Y la gente que estuvo, nuestra de la Fuerza Aérea, que estuvo todo el tiempo en Malvinas, tiene categoría 2 y soportó el bombardeo de los aviones Vulcan, soportó el bombardeo de los Harrier, soportó ¿cómo es? El bombardeo que le hacían los buques, y son categoría 2. Eso es increíble, ¿me entiendes? Para que veamos la propia diferencia, cómo está hecha. Al piloto que voló le dieron categoría 1, no digamos al piloto únicamente, a la tripulación, los que iban en los Hércules, todas las tripulaciones tienen categoría 1. Pero después está la 2, que son los que estuvieron en Malvinas. Después está la categoría 3, que son los que formaban el comando de operaciones. Casi todos estaban en Comodoro Rivadavia, pero los que estamos en las bases, los que estamos en la base, y por lo cual nosotros podíamos haber sido atacados, porque la mejor forma para parar un combate, vos sabés cuál es. Lo que quisieron hacer en Malvinas, destruir la pista del aeropuerto argentino, lo podrían haber intentado con las bases que teníamos acá, ¿no? Que de hecho un Vulcan sabemos que venías acá y por falla tuvo que aterrizar en Brasil, ¿no? Entonces, nosotros que estábamos en lugares propensos a ser atacados porque era de lugar donde ellos soportaban los ataques, somos categoría 4, la última categoría. Y como yo dije por ahí, no tuvieron más tiempo, porque de lo contrario, si hubiesen tenido más tiempo, quizás hubiesen hecho una quinta y una sexta categoría, poniéndolo al civil con otra y al soldado conscripto con otra. Bueno, eso hace que la diferencia empezaron ya dentro del ámbito castrense. Hablemos del ámbito militar, especialmente la Fuerza Aérea, porque esas distinciones no las tiene ni la Armada ni el Ejército, las tiene pura y exclusivamente Fuerza Aérea. Y después a lo que viene a tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué sacan el famoso decreto 509? Porque en el momento ese que se saca eso, todos éramos igual, todos éramos considerados igual, el mismo diploma para todos, la misma medalla para todos. Y empiezan ahí las grandes diferencias. Y es cuando viene el tema famoso de la pensión, que la primera pensión sale para el soldado conscripto, ¿no? Que en ese momento yo la veía bien. ¿Por qué la veía bien? Yo, te digo, dentro de mi pensar, yo no soy nadie, ¿no es cierto?, para decir nada por el estilo, pero uno tiene opinión y te forma opinión de acuerdo a todo lo que va pasando. ¿Qué sucede? El soldado conscripto, si bien es cierto, estaba obligado por la Constitución Nacional a hacer el servicio militar obligatorio, prepararse para defender la patria, no había elegido eso por vocación, cosa que el personal militar sí. Nosotros entramos a la Fuerza Armada por decisión propia, no por otro motivo.
y en el caso de que alguno entró por otro motivo, porque le exigió el padre, le exigió a alguien, no entrás porque acá va a estar bien, que es otro, vos sabés que una vez que estás adentro de la fuerza, cualquiera que sea, y querés irte de baja, al otro día te va de baja, ¿no? Cuando estás en la escuela. Te preguntan todos los días, ¿quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Diciéndote, si no tenés vocación, andate. Entonces todo el mundo. Entonces, en un principio estuvo bien hecho, para mí, cuando se da una pensión al soldado conscripto. Después empieza que se le otorga al personal que se había ido. Bueno, y acá viene un poco la diferencia, ¿no? Se le da pura y exclusivamente al soldado conscripto que había estado en Malvinas. Y se hace, vos fijaste ahí, con el famoso decreto ese 509 que se saca a toda la gente que estuvo en las bases del continente, que había recibido el diploma y la medalla, se lo saca, y ahí viene la división, que esa sí la hace ya la parte política. La parte política. No sé por qué motivo se lo saca. Que en ese momento hubiesen sido los soldados conscriptos, te vuelvo a repetir. Después se va ampliando, ¿por qué? Porque después la pensión esa se le otorga al personal que había sido de cuadro y se había ido de baja, de retiro, pero que no tenía un haber de retiro, no cobraba por la ley de la 19.101, se le otorga una pensión, que era equivalente en ese momento al grado de cabo, que era la misma que cobraban los soldados. Ahora, ahí se hace una gran diferencia también. La parte política hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el momento del conflicto, tanto los cuadros que se habían ido de baja como los que continuamos en la carrera, habíamos durante la guerra, estábamos en la misma condición exactamente. Habíamos entrado por propia voluntad y habíamos defendido y habíamos jurado defender a la patria. Entonces ahí se les pagaba a unos sí, a otros no. ¿Me entendés? Y de ahí se sale todo eso. Jamás al personal que estuvo en actividad se le pagó hasta que después en el año 2005, cuando entra Kirchner, sí le pone al personal de cuadro. Voy a hacer una salvedad, ahí se pone bien, digamos, la pensión para el personal de cuadro que cobra exactamente igual que habían terminado la carrera, que es otro. Pero anterior a eso, en el año 98, estaba Menem todavía como presidente, que fue el que puso para los que se habían ido de retiro, de baja, haciendo apenas terminó la guerra. Menem pone un complemento que se llamó complemento Malvina para todo el personal en actividad. No sé si era igual a la pensión, pero les puso para todo el personal una suma fija que era, se llamaba complemento Malvina, que se pagaba junto con los haberes. Eso empezó a correr, si no me equivoco, en noviembre del 98. Y casualmente, ¿por qué la diferencia? Que vos fue tu pregunta real a partir de ahí. Y la diferencia sí es eso, por lo económico. Lo hicieron pura y exclusivamente una cuestión económica de querer dividir, ¿no es cierto? Por pensar, no sé, a este sí, a este otro no, este corrió, pero el riesgo estuvo y cada uno cumplió con el deber que tenía que cumplir en el lugar que le fue asignado. Nadie elige el lugar. Es cierto, y yo siempre lo dije, en una guerra eh, es lo peor que te puede pasar estar en una guerra, ¿no? La peor miseria humana es estar en una guerra. Y eso no hay vuelta. En todas las guerras se pasa hambre, se pasa frío, se pasa de todo. Este, hay 649 muertos y en distintos lugares. Y vos, si vos te fijas, la cantidad de muertos son fuera de lo que es la zona de exclusión. Que hay que decir eso también. Mucha gente confunde lo que la zona de exclusión que la fijó unilateralmente Inglaterra. No fue algo entre los dos países. Fue Inglaterra que fijó las 200 millas, pero si vos te pones a contar, tenés más muertos fuera de la zona de exclusión que dentro de la zona de exclusión.
Dentro de eso, simplemente contemos los 323 del crucero a la General Belgrano. Entonces la guerra no fue pura y exclusivamente en lo que fue la zona de exclusión. Y algunos cometen el grave error de creer que el TOAS era la zona de exclusión. No, TOAS era desde Comodoro Rivadavia hacia abajo, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que incluía, como te dije en un principio, toda la zona, ¿no? Entonces, cuando te hablan, vos fíjate, su bizarreta en el avión en el cual a mí me tocó actuar sobre la bomba, muere él en la pista de Río Grande. ¿Pero por qué? Porque se había salido a combatir. Si bien no lo derriban, pero muere en una acción estaba llevando a cabo una acción de combate, ¿no es cierto? Y así, bueno, los de los helicópteros y toda una serie de cosas. Entonces creo que fue una decisión pura y exclusivamente mezquina, yo la llamaría mezquina, el sacar a la gente de otro lado. Después vienen que el honor, que esto otro. Yo siempre digo, aquel que sabe que tiene la conciencia tranquila, que en el lugar que le tocó estar hizo lo mejor posible por el bien de la patria, por el bien de nuestra bandera, por el bien de nuestros camaradas, porque vos estás peleando por el camarada que tenés al lado también. Entonces, si estás en eso, nadie le quite el honor a nadie. Nadie le puede ir a quitar el honor a Esquiachino, nadie le puede ir a quitar el honor a nuestros pilotos caídos en Malvinas, porque se reconozca al personal que realmente trabajó y hizo lo mejor posible para que cada uno pudiese cumplir con su misión. Yo creo que fueron pura y exclusivamente mezquinas, y te voy a decir por qué mezquina y a qué punto. Si vos sacás la cuenta que si se considerara a los veteranos, Fuerza Aérea, no sé, creo que son algo de 2000 y algo, que no cobran la pensión, que la deberían estar cobrando y que son los que le dieron el golpe duro a, a lo que fue Gran Bretaña. Si vos sacas cuenta los planes sociales que existen, ni que hablamos de millones, millones, y acá no deben llegar a 2000 y algo serán, ¿no es cierto? Que están, en su mayoría están conformados por gente de la sexta brigada, la quinta brigada, la cuarta brigada, Paraná, pero ¿cuánto nos desplegamos por cada unidad? 100 personas, 150 personas. Entonces, vos sumás esa gente que era los que operábamos los aviones, puede haber habido gente de Palomar, porque había muchos aviones que operaban constantemente, los Hércules, todos esos aviones de Comodoro, Gallego, a lo mejor habían llevado personal de tierra a esas unidades, pero son pocos. Entonces yo la llamo directamente una actitud mezquina, que no sé dentro de quién. Y los únicos que en ese sentido defendieron a muerte a su gente fue la Armada. Porque la Armada, cuando se delimita este famoso tema de quién va y a quién le corresponde, pone el haber salido 12 millas de la costa. 12 millas son 18 kilómetros y ahí pudo amparar a todos los buques. Los puso como que todos los buques habían pasado las 12 millas y por eso la Armada, que no hubo un combate naval, la Armada tiene la mayor cantidad de veteranos de guerra de lo que es Malvinas, ¿no es cierto? Es impresionante, creo que tiene como 17.000 la Armada, ¿eh? Ejército 10.000 y Fuerza Aérea 2.000. Este, fue para la Fuerza Aérea, que fue la fuerza, no desprestigio a ninguna, porque cada uno tiene su forma de trabajar, pero fue la fuerza que realmente soportó y para algo que no estábamos preparados, porque nuestra misión era defender el espacio aéreo sobre el continente y no sobre la isla, porque para eso estaba la Armada con el portaaviones 25 de mayo y sus aviones de combate que tenía los A4Q y tenía los Super Estándar. La misión de la Fuerza Aérea era el espacio aéreo en el continente. Sin embargo, tomó la responsabilidad
como buenos argentinos como somos, como buenos patriotas como somos, como habíamos prometido defender nuestra bandera, se fue a Malvinas y se convirtió en Malvinas sin que tuviesen experiencia de volar sobre el mar y de buscar blancos como eran buques en el medio de un océano. Es encontrar una aguja en un pajar. Bueno, Pedro, ¿qué está pasando o cómo ves la situación futura de los veteranos? Hay que decir algo con respecto a todo esto, a los veteranos, la malvinización, la desmalvinización que hubo en su momento. Estamos pasando otros momentos, ¿no? En la vida de todos los argentinos, creo yo, ¿no? Y esto nos atañe mucho a nosotros, los veteranos de Malvinas. No importa en qué parte, digamos, la pensemos, yo no la pienso en la faz política, digamos, partidaria. Sí la veo en razón como argentino. Creo que estamos pasando un momento más a los reconocimientos, ¿no? Se demostró en el acto el 9 de julio, se está demostrando con los actos que se hacen en el Congreso. Creo que como argentinos estamos encontrando nuevamente valores perdidos. Y esto no deja de ser menos importante porque tenemos que ganar una batalla en cierta forma cultural que hemos ido perdiendo a través del tiempo, que nada es fácil, que todo se gana con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad, ¿no es cierto? Creo que estamos viviendo otro sentido. Hay gente que no está bien, nada se puede revertir de un día para el otro. A vos por cualquier motivo, a cualquiera en una casa, tenés un inconveniente, se te prendió fue una casa y no la vas a tener en 24 horas, así sea que, a no ser que seas alguien todopoderoso que tenés la plata para decir, pucha, está listo, la termino de quemar, me voy y me compro una mejor casa, ¿no es cierto? Pero vamos a la mayor cantidad de gente, todo se hace y se vuelve a hacer con mucho sacrificio. Y ese sacrificio cuesta. Yo creo que hoy a los argentinos nos estamos pasando por un momento de mucho dolor, de mucho sacrificio, pero con pos de un futuro mejor. Y eso no escapa a los veteranos de Malvinas. Como te decía, lo están demostrando los actos que se están llevando a cabo, los reconocimientos. ¿Qué es lo que yo espero en un futuro? Que la hermandad entre todos los veteranos de Malvinas, que todos nos demos cuenta que cada uno cumplió su rol en el lugar que le tocó y que todos tengan el mismo respeto y los mismos beneficios para todos, porque eso es lo que se hizo. Nadie tiene la culpa de que si fue a un lugar, le tocó estar en un pozo zorro y le cayó la bomba a 3 metros, como el que estuvo en el sur preparando un avión o el que tuvo, no sé, en un buque, ¿me entendés? En el Belgrano, por decirte. Nos preparamos para eso. Lo que no puede faltar es el reconocimiento de que todo lo hicimos con un mismo fin, defender la soberanía de nuestras Islas Malvinas en defensa de la patria. Habíamos recuperado el honor de Argentina que se había perdido hacía ya casi 150 años, ¿no es cierto? Porque muchos, y en esto hay que ser, y son de los valores que hay que rescatar, las Islas Malvinas en 1982 no se fue a combatir porque nosotros seamos un país que nos gusta lo bélico, belicista. Nosotros fuimos a recuperar algo que era nuestro y que se nos iban a cumplir 150 años. No, como se dice, que Galtieri tomó una copa de whisky y mandó a recuperar la isla. Esto venía planificado, cosa que lo sabía, sí es cierto, muy poquita gente, pero los barcos ya estaban en el mar para esta noche recuperar la isla, todo. No es nos han metido un verso, cierta cantidad de gente, les han metido en la cabeza que se quiso hacer por continuar en el gobierno. Yo no hablo, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada, no, se quiso hacer porque se nos cumplían 150 años y había que hacer algo. Bueno, Argentina tuvo eso en ese momento. La guerra no fue, como muchos dicen, la guerra de Malvinas, fue la guerra entre Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaña, apoyado con la OTAN, como dijimos antes. En todos casos, fue por la soberanía de Malvinas, pero la guerra fue de Argentina contra Gran Bretaña, por nuestras Islas Malvinas. Entonces, si como argentinos queremos llevar nuestra bandera bien alto, tenemos que saber que cada hombre que fue designado para defender a la patria en cualquier lugar que sea, tiene que tener el digno reconocimiento que les corresponde. Y en eso está todo incluido. Ahí se debe ponerle, darle, no tiene que haber privilegios, porque en la guerra somos todos igual. Mi vida dependía del superior, pero la vida del superior dependía también de la mía. Y así es del soldado y del civil, porque hubo civiles también que combatieron. Entonces, todos éramos una sola cosa en la guerra. Todos nos preparamos y estamos peleando. Lo dijo en un momento eh, que se le caían las lágrimas a Rico cuando dijo, en la guerra peleas por el camarada, no peleas ni siquiera por el patriotismo, porque el que está delante tuyo, el que está a la espalda, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, todos son camaradas tuyos y peleas por el valor a tus camaradas y por la vida de tus camaradas y tus camaradas están peleando por vos. Y no puede ser que una mezquindad separe eso que es la verdadera camaradería, como dice él, el amor entre los hombres en la guerra, que es defenderse y apoyarse uno al otro, y que después estemos divididos por unos miserables pesos que unos quieren cobrar y otros no, porque digamos es un platal grande, entonces eso no. Yo quiero para un futuro que todos tengan y sean exactamente igual. Cada uno tenga el reconocimiento del mejor del que estuvo el mayor peligro, el que estuvo en el menor peligro, todos deben de tener el mismo reconocimiento porque cada uno combatió en su lugar y con el orgullo de hacerlo por su patria, por su nación, por sus compatriotas, por su familia, por su bandera. Y eso no puede haber diferencia. Todos debemos ser iguales. Va a estar equivocado. No soy el único dueño de la verdad. Pero eso es lo que a mí me dice mi sentido común. Que deben ser reconocidos toda esa gente que yo sé que puso el máximo. Yo, como en ese momento era suboficial auxiliar, estaba a cargo de la parte de armamento, pero me tocó estar a cargo prácticamente de casi todo el personal técnico de los que operábamos con los Dagger, los Río Grandes, yo quiero para, porque sé lo que ellos hicieron, conozco, nadie me lo puede contar, lo viví a pleno. Yo, siendo uno de los oficiales más antiguos, sé perfectamente lo que hizo cada uno de ellos, que no eran chicos, a pesar de que tenían los cabos, a mí me daban los soldados, sé, eran unos técnicos profesionales de primera, pero no únicamente en eso, sino en lo humano. Cuando un piloto no volvía, cuando no regresábamos, sabíamos que ese piloto tenía una familia, que había dejado una familia, y le poníamos aún más garra para seguir trabajando para que el próximo piloto que iba a salir, pues se combatiese y regresara, porque tenía quienes lo esperaban. ¿Me entendés? Entonces, no puede ser que esa gente no sea reconocida. Tiene que ser reconocida con todo y los plenos derechos que le corresponde a todos. Eso es lo que yo quisiera. Ya pasaron 42 años de la guerra de Malvinas. Ya cada vez quedan menos veteranos. Cada vez. Ya acabo de decir recién que nos fue uno de los grandes de Fuerza Aérea, el brigadier mayor Destri. Destri. Yo no quiero que sigan muriendo más gente sin que esté reconocida con los plenos derechos y beneficios. Y muchas veces son ninguneados, como lo dijo ahí el Comodoro Carballo en el Congreso, que los tratan de trucho, que los tratan de casiboy, de tantas cosas, cuando vos estuviste en un lugar que vos tenías que estar. Yo hace muchos años escribí una nota que puse, si a mí me hubiesen mandado a Malvinas, quizás hubiese agarrado un fusil y un casco y hubiese salido a combatir. Pero a mí la Fuerza Aérea, el Estado argentino,
me preparó para que yo trabajara en los aviones, estuviese colocando bombas, estuviese colocando misiles, estuviese preparando cañones, estuviese colocando cohetes que son más poderosos que un fusil. Y es así. Cada hombre, y especialmente en esto, se prepara para estar en un lugar de la guerra. Yo no puedo mandar a un operador de torre, lo necesito en la torre, no lo necesito con un fusil en el campo de batalla, lo necesito en la torre guiando a los aviones. Un operador de radar lo necesito en el radar. Y eso es los puestos de combate. Y cada uno se prepara para un puesto de combate. Cuando estamos en guerra, la conciencia y tu trabajo y tu pensamiento es dar lo máximo en lo cual te preparaste. Entonces, el reconocimiento debe ser igual para todos. Con respecto a lo que vos estabas mencionando de la discriminación, muchas de esas discriminaciones vienen por parte de personas que estuvieron en las islas. Exacto, exacto. No, no veo por qué, no veo por qué. Es más, voy a hacer, no me gusta dar nombre, no me gusta dar nombre, pero gente que estuvo en la isla, hay gente que debería estar agradecida. Yo he estado con gente que estuvo en la isla, he estado y me dicen, no, yo les doy gracias a ustedes, porque cada vez que venían los aviones, los buques se iban. Quizás yo estoy vivo porque gracias a los aviones que venían a atacar del continente, los aviones se retiran, los buques se retiraban. Y hay otros que totalmente lo opuesto, que hacen videos cargando, diciendo las mil y una cosas, la verdad no tienen nada. Y eso en cierta forma al soldado conscripto, digamos, al que era soldado conscripto, puedo decir, lo entiendo porque no sabe cuál es la forma de operar de cada arma, pero no en el personal de cuadro. Personal de cuadro que venga a ningunearte por una cuestión de esa, nosotros, la Fuerza Aérea, ¿de dónde íbamos a operar? En el medio del mar. Nosotros no podíamos, así como el ejército no podía llevar los tanques porque se hundían en el terreno, nosotros no teníamos pista para operar en Malvinas. No tenemos pista en el medio del océano, pasando las 12 millas náuticas. No tenemos pista para que aterricen y despeguen nuestros aviones de ahí. Tenés que operar desde el lugar. Vos fijate con esto, la guerra del futuro, ¿sabés cómo van a ser? Van a ser de un escritorio, de un tipo va a apretar un botón nada más. La guerra de Malvinas fue quizás una de las últimas guerras convencionales que hubo, donde hubo que ponerse ahí y cada hombre trabajar en eso. Pero cada vez vamos a ver que te van a largar drones, te van a largar misiles de larga distancia, todo como lo estamos viendo, ¿no? Un avión ahora te larga un misil de cientos de kilómetros, difícil que pueda ser alcanzado. ¿Cómo te ataca Estados Unidos? Estados Unidos no lleva la guerra a Estados Unidos, la lleva afuera en sus portaaviones, pero son veteranos de Malvinas. Así estén a 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, porque tienen aviones para esos alcances, ¿me entendés? Entonces, esta discriminación que se está haciendo es tremendo. Y vos ves ahí, y te digo, había gente que cuando aplaudió, cuando habló Carballo y habló Mir González también en el Congreso, aplaudían, pero también he visto que algunos de los que aplaudían ahí, otros que miraban con cara de sorprendido, son los que no los aceptan. Y es increíble, porque tienen que pensar que los trajeron vivos a Argentina gracias a un avión que entró desde el continente y los pudo traer herido, ¿no? Me, para no dar hambre, el famoso del casco roto, ¿no? Que si vos ves los videos, cómo hace videos cargando a todos, ¿no es cierto? Linguneando a todos, es increíble. No puede suceder eso. No quiero dar nombres, como te digo, no soy dueño de la verdad, puedo tener cosas, pero en la guerra somos todos iguales, todos damos lo mejor por una guerra. Y el que no lo hizo tiene que pagar sus consecuencias. Pero todo aquel que dio lo mejor tiene que estar reconocido tal cual como corresponde a todos. ¿Vos no pensás que
en ese acto que hubo en el Congreso, vos no merecerías estar ahí porque tu actitud fue realmente heroica. Mira, yo sinceramente eh, digo, mi conciencia la tengo tranquila. Después, los reconocimientos, qué sé yo, cada uno, yo prefiero para mi gente que no está reconocida más que para mí, ¿me entendés? Yo sé lo que hice, estoy tranquilo, yo pongo la cabeza en la almohada y y vivo tranquilo. La mayor tranquilidad que yo tengo es que le han preguntado a soldados con Cristo cómo era yo y les han dicho que yo era como un padre para ellos. Eh, tengo compañeros que, camaradas, digamos, ¿no? Que le han dicho a sus hijos, eh, vos estás aquí gracias a mí. ¿Por qué? Porque yo podría haber muerto en la época de Malvinas. Y eran pibes de 18, 19, 20 años, solteros. ¿Eh? Entonces, otros que me han dicho, Pedro, estoy vivo gracias a vos. Y yo le digo, no te quise salvar a vos, sino que me quise salvar yo. Tengo la tranquilidad esa. Después, en ese sentido, qué sé yo, eh, sabrán por qué eligen a cierta gente, otros no. Creo que en un momento Carvalho también dijo, creo que fue el brigadier Miguel González, uno de los dos dijo, eh, siempre ponen a oficiales a hablar, nunca hablando específicamente de la Fuerza Aérea, nunca a sus oficiales. Y bueno, son cosas que no tienen, viste, en la guerra, como te dije, somos todos iguales y cada uno tendría que poder expresar de un cuadro y de otro qué es lo que se sintió, cómo se trabajó. En eso, quizá, después el reconocimiento, te comento, que el Congreso, el mismo diploma, lo que pasa es que no con todo esto movimientos que hubo ahora, pero fuimos reconocidos, los veteranos de guerra que están en el padrón nacional, y acá quiero hacer la salvedad porque lamentablemente no estuvieron todos los de la Quinta Brigada Aérea, fuimos convocados al Congreso hace 2 años atrás y nos entregaron por parte de los diputados y senadores de la provincia de San Luis en el Congreso, nos entregaron el diploma de honor. ¿Entendés? Pero no por parte de la vicepresidenta como fue ahora, sino que fue por los, digamos, diputados y senadores de la provincia. ¿Mm? El actual gobernador Poggi eh, firmó, lo tengo yo, eh, la senadora, bueno, no te voy a dar nombre para no equivocarme, pero ellos nos firman el diploma y nos entregan. Pero fue para la provincia de San Luis. No esto como se hizo ahora en el Congreso, que creo que se hicieron 2 entregas. No sé si algún día se habrán convocado a alguien que haya estado en el continente, la verdad es que no lo sé. Y, Bueno, te quería y hacer con otra respecto, pregunta que es justamente, estamos hablando del Congreso, ¿y pensás que la nueva dirección de la gesta de Malvinas del Senado de la Nación va a mejorar algo las condiciones de los veteranos? yo creo que hay gente que se está dando cuenta que con la Fuerza Aérea tiene que modificar, porque es la forma de trabajar de la Fuerza Aérea, no tiene otra. Si bien es cierto que en algo la Fuerza Aérea, hay que decirlo que estuvo y tiene su personal adiestrado, hay que, para estar en Malvinas, pero ¿cuál era la función de muchos? Amén de los aviones Pucará que estuvieron en Malvinas, después tuvimos que tener gente en las torres de control, una serie, ¿no es cierto? Gente que comandó de Fuerza Aérea, como el brigadier Destri, que acaba de fallecer, ¿no? El brigadier Castellano, que estuvo en Malvinas, que comandó la guerra desde allá, pero siempre basada en que en los aviones que iban desde el continente, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, una anécdota. Yo escribí también hace ya unos cuantos años eso que te decía, que si hubiese mandado a Malvinas hubiese agarrado un casco y un fusil. Cuando fue los 30 años de Malvinas, nosotros, las abutardas salvajes, nos juntamos aquí
en Mercedes, en Villa Mercedes, y en la Quinta Brigada Aérea, y un señor piloto me dijo, Pedro, ¿podés creer que a mí me dieron un fusil y un casco y me mandaron a Malvinas? ¿Y sabes por qué? Porque él, a pesar de ser piloto y de los pilotos aquellos que eran increíbles, formaba la escuadrilla de Croacia en ese momento de los O4B, una escuadrilla famosísima que existió, ¿no es cierto? Pero como él en ese momento estaba haciendo el curso superior de guerra en Buenos Aires, en vez de mandarlo de nuevo a volar, lo mandaron directamente a Malvinas para que comande desde allá a los pueblos. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo y le dije, te lo voy a nombrar porque es un señor en todo sentido. Quizá lo tenés que haber conocido en Mendoza, Cajiara, el Sí, Napo, correctamente. el Capo. Bueno, y me acuerdo que le dije, Capo, quédate tranquilo, cumpliste con tu misión y a lo mejor no sabes si quizás volaba y en el primer vuelo te podrían haber derribado. Y sí, la vida uno no la tiene comprada, no sabe dónde está el destino. A él le tocó ir a Malvinas y cumplir eso. Pero él, yo creo que dentro de él se nota como el no haber volado. ¿Te das cuenta? Porque por más que el reconocimiento lo tengan y lo tengan todos los pilotos, dentro de los pilotos está el que voló y el que no voló. Así como está en Malvinas, porque he visto discusiones de propia gente que ha estado en la isla, que le han dicho, ¿a dónde estabas vos? En tal lado. Ah, vos no combatiste, vos estuviste en Malvinas. Dentro de la misma gente que estuvo en Malvinas se pelean por quién combatió y quién no combatió. Ahora resulta que de los 10.000 que estuvieron en Malvinas, dice que los que combatieron fueron nada más que 3.000. Hasta entre ellos mismos se discriminan. Por Dios, hay que cerrar esa grieta, hay que cerrar esa grieta. Cada uno hizo lo que tenía que hacer en su lugar. Si yo estaba en la isla y tenía un fusil, pero no tenía un inglés cerca, ¿a quién le iba a tirar? A un pingüino le iba a tirar, ¿me entendés? No lo decidís vos, se deciden las cosas como están pasando. Eso es lo que hay que entender. Y con esto del Congreso, Dios quiera que algún día se empiece y se llame a gente de que estuvo también en el continente y que dio todo por el reconocimiento que se está haciendo en el Congreso. Creo que ya van 2 tandas. La verdad es que no tengo lo listado, ver quiénes, pero que se haga y se haga y se incluya un poco a todos. No, no, porque en esto no debe haber privilegiados. Cada uno cumplió con su función y cada uno se debe sentir orgulloso de lo que hizo. Y los reconocimientos deberían ser todos por igual. Para que vos tengas una idea, lo mal, no sé si lo mal, lo que hace Fuerza Aérea. Para los 25 años de la Guerra de Malvinas, el ejército a todos sus veteranos le entregó una medalla igual, exactamente igual para todos, del primero al último. La Armada hizo exactamente lo mismo. A los 25 años le entregó una medalla exactamente igual a todos. La Fuerza Aérea no te dijo nada, nada de nada. Vos fijate, te voy a decir más. El ejército y la Armada condecoró con las medallas al valor en combate y al heroico valor en combate durante el proceso militar en 1982-1983. ¿Sabes cuándo lo hizo la Fuerza Aérea Argentina? No, En 1994. 1994. tuvieron Tardó que, tuvieron que dos, esperar 12 dos, años. tuvo que esperar 12 años. Y después en privado te digo por qué lo hizo. Fuerza Aérea condecoró en ese momento al herido en combate y al muerto en combate, ni bien terminada la guerra. Pero la medalla que yo tengo y las del valor en combate, 1994. Es increíble. Y, y se lo exigieron, ¿eh? Y se lo exigieron, porque si no, no lo hacía. ¿Y por qué pensás que Y pasó yo, eso? me lo comentaron, me lo dijo bueno, alguien que ya no está con nosotros,
y me lo dijeron algunos gente del Cóndor, pero es para privado. ¿Cómo es? Hablaría mal de mí si te lo digo por aquí. Pero bueno, tuvo que esperar 12 años. Sí te voy a decir algo. Surgió eh, para los 10 años de Malvinas, para los 10 años de Malvinas, la Asociación de Pilotos Caza hizo un evento en el Círculo de Fuerza Aérea, en la Avenida Córdoba, en Buenos Aires, al cual fui invitado como veterano de guerra, organizado por la Asociación de Pilotos Caza. Este, Fui invitado estaba invitado como suboficial el presidente del círculo de sede central, en nombre de todos los oficiales, y yo estaba invitado como suboficial representante de los suboficiales veteranos de guerra. Porque después todo el resto era, ya te digo, oficiales pilotos. No sé de algún otro que no haya sido. Ah, creo que había uno que representaba a los soldados también. ¿Viste? Este, y ahí, en esa cena, que él estuvo por entonces, el entonces presidente de la Nación, Menem, ahí surgió que en un momento quiso saludar a, a quienes eran y no había nada. Nadie había sido condecorado con el valor del combate y cosas. Y resulta que era la fuerza. A partir de ahí sale de que se había que condecorar a quienes se habían destacado en la guerra de Malvinas. Eso fue el año 92, la ley sale en el 93 y se entrega la condecoración el 10 de agosto, Día de las Fuerzas Aéreas de 1994. ¿Vos pensás que esa discriminación también existió en el desfile del 9 de julio? Porque tengo entendido que solamente podían estar los pilotos de las islas. Sí, yo leí en un principio que solamente podían asistir el personal que estaba reconocido a nivel nacional, no el personal, hablando de la Fuerza Aérea, que había estado en la base del continente. Eso lo vi y lo subió alguien que escribe mucho de Fuerza Aérea, José Luis Martínez, creo que lo conoces, que era civil, es civil de la Fuerza Aérea, estuvo con el primer escuadrón Dagger y él subió un mensaje que creo había salido de la Secretaría de la Fuerza Aérea, que el personal que estaba convocado a desfilar era únicamente el que estaba reconocido a nivel como es, nacional, a través del Ministerio de Defensa. Que ese otro de los temas del Ministerio de Defensa, me dicen a mí. Y el otro día hablábamos con alguien sobre los listados, ¿no? Porque Fuerza Aérea en esto tiene algo que actualmente se está trabajando, se está peleando, se está luchando, como te decía, porque Fuerza Aérea y a través del entonces Brigadier General Callejo, todo el personal que estuvo en las bases del continente están autorizados a firmar como veteranos de guerra de Malvinas y son declarados veteranos de guerra de Malvinas por la Fuerza Aérea. No por el Congreso, pero el Congreso, los listados tienen que estar de todo el personal, porque desde ahí, en algún momento, las fuerzas, cuando en un principio pasaron el listado para la entrega de los diplomas, que no me acuerdo en qué año fue, el diploma que dijimos antes, firmado por Dualdi de Pierri, ¿no es cierto? Y la entrega de la condecoración del Congreso al combatiente, ahí el listado está y estaba todo el personal nuestro. Ahí estaba todo. Yo me acuerdo que yo en ese momento estaba destinado ya en la Quinta Brigada Aérea. Yo después de Malvinas me fui a Israel, después de Israel fui al Cóndor y del Cóndor regreso a Reynolds. O sea que ya habían pasado por lo menos 6 años cuando se entrega ese diploma. Quiere decir que cuando se elevó para ese reconocimiento estábamos todos. Ahí estábamos todos y el listado y los diplomas salieron del Congreso.
Entonces, ¿qué hizo para que lo sacaran después? Por eso te digo que es algo dañino, algo mezquino, el después, con el famoso decreto 509, dividir a la gente. Sí, justamente ahora los diplomas los entrega el coronel Zanella. Sanela mira, yo sé que le han preguntado sobre el caso personal mío y él me tiene a mí como no, para él, no veterano, ¿viste? No puede decir no, no veterano porque estoy listado, está, ¿viste? No lo puede decir abiertamente, pero no le gusta. Y vos fíjate que yo cumplo todas las condiciones a nivel, para mí, todo la cumplimos. Aclaremos, para mí, todo la cumplimos. Ahora, en el caso mío, yo salgo de las famosas 12 millas náuticas cuando voy al buque Formosa. Yo no sé cuál es el rencor que tiene Sanela. No sé, le habrá ido mal en la guerra, le habrá ido mal en la guerra, a lo mejor no tiene su conciencia, la tranquilidad de haber hecho todo lo que pudo hacer en la guerra, no sé por qué actúa de esa forma. Él es un coronel, coronel del ejército, que debe saber cómo trabaja el ejército, cómo trabaja la armada y cómo trabaja Fuerza Aérea, que es lo que yo te decía hace rato. Hay cosas que yo las puedo entender de quién era soldado conflicto, pero no las puedo entender de personal de cuadro, y menos a ese nivel. Que a mí me digan que un personal de cuadro, pero que era cabo, tuvo una guerra de Malvinas y se fue de baja, bueno, tenía poca experiencia, tenía este otro, pero él no está en esos límites de desconocer que en una guerra cada fuerza tiene una forma distinta de trabajar. Por más que en otra seamos parecidos, como por ejemplo lo fue el GOE, ¿no es cierto? El GOE de Fuerza Aérea, que le tocó operar en el terreno, pero pues, se preparan para eso, ¿no? Son comandos que trabajan para eso. Pero el fuerte de la Fuerza Aérea, ¿cuáles son? Los aviones. ¿Mm? Y la misión, que la misión es casualmente defender el espacio aéreo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es inentendible y te vuelvo a repetir, eh, sigue estando Sanel ahí y yo creo que tendrían que poner ahí a alguien con la mentalidad un poco más abierta. Con respecto en el Congreso, está Nicolás Casablanca, soy conocido con Nicolás, yo tengo un gran respeto por él me hace sentir lo mismo hacia mí, me ha hecho notas y creo que Nicolás, estoy casi seguro en decirte que Nicolás sabe ahora que la Fuerza Aérea cumplió y cada hombre dio lo máximo del lugar que le correspondía. No servía que tuviésemos los mecánicos de avión en Malvinas y los aviones los tuviésemos en el continente. El mecánico del avión tenía que estar junto al avión. Yo creo que en eso está y para eso hay que trabajar, para que gente que tiene la capacidad intelectual de poder decir, no, está bien, en esto yo puedo haber estado errado porque no conozco, no sé qué es esto otro, no soy del palo, entender y comprender, por lo menos eso, entender y comprender que la gente estuvo en el lugar que tenía que estar, ¿entendés? Y después, yo creo, pero no puedo entenderlo, por ejemplo, como ya te digo, lo de Sanela, ¿viste? Lo de Sanela no. Y creo que en este momento espero, como te dije en un principio, están cambiando los vientos, esperemos que sigan, ¿no es cierto? Para el bien del país, para el bien de todos, pero hablando pura y exclusivamente de los excombatientes, espero que para los veteranos de Malvinas también cambien y sean reconocidos. Yo no sé qué porcentaje de veteranos ya nos han dejado, pero muchos los han dejado, así como lo dijo eh, Carballo en la reunión del Congreso que él lo nombró como máximo héroe a Pedro Santillán. Yo lo conocí, excelente lo que él dijo de Pedro Santillán, de su forma de ser, su personalidad,
es excelente como la describió. Yo lo conocí siendo cabo principal, era un morocho alto, ¿viste? No era gordo, pero era bien, pues, la gente simplemente con verlo era un líder, era un verdadero líder que tan solo con que el tipo te dijera había que hacer algo, vos sabías que lo tenías que cumplir y, al, y, hasta, y como correspondía, porque era de esos tipos que no gritaban, que no se enojaban con nadie, era de esos tipos que no tenían que dar una orden dos veces, nada por el estilo, era así. Y lamentablemente sí, se suicidó. Entonces, no sigamos perdiendo más gente, esperemos que sean reconocidos. No sé qué porcentaje se nos han ido. Es cierto, y yo lo escribí hace mucho tiempo en una nota mía, se la buscas, debe estar por ahí por Facebook, que yo dije, es lamentable todas las muertes, ¿no? Pero los que murieron en Malvinas, los 649, eso en algún lado están el nombre. Lo tenés en la Plaza San Martín, ahí en el monumento en Buenos Aires. Pero después, en cada lugar, tener los nombres de los caídos están en los libros, están en distintos lados. El nombre de los suicidados no están en ningún lado. Y yo siempre dije, los ingleses no les pudieron quitar la vida y se la tuvieron que quitar ellos solos. Es increíble, ¿no? Eso duele más un suicidado por la desidia, por la apatía de nosotros, ¿no? Incluyendo a todo el país, que si hubiesen muerto por una bala inglesa. Porque si hubiesen muerto por una bala inglesa serían héroes. Pero aquí en Argentina nadie lo supo contener y terminaron quitándose la vida de la forma más atroz que hay, ¿no? Algo que no estaría permitido por Dios, que nos quitemos la vida a uno mismo. Eso es increíble. Y eso va a seguir pasando, es más, va a seguir pasando hasta que no sean verdaderamente todo el mundo reconocido como corresponde. Lamentablemente. Dios quiera que no, que me equivoque, que no haya ni un solo suicidado más, ni uno solo. Pero también tenemos que terminar con esa empatía de dejar de que pareciera que somos ciudadanos de primera y de segunda, acá parecemos que somos veteranos de primera y de segunda. Y en el caso de la Fuerza Aérea, de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. No, inaudito, inaudito. No sé por qué. No, vuelvo a repetir, es mi verdad y yo trato y hablo con conciencia, yo no te hablo con leyes, con reglamentos, nada por el estilo, hablo de mi ser, de mi pensamiento, como creo que debemos respetarnos como seres humanos. Yo veo más lo que todo lo que es el ser humano. Cuando se escribe tratando de hacer leyes, cometen errores como los cometió el decreto 509 dejando gente afuera. Y bien, para ir finalizando la entrevista, cabe aclarar que a través de este programa queremos decir que no fue una guerra injusta, innecesaria, hecha por un borracho. Nunca se pensó ir a un conflicto armado, porque si bien se hizo una recuperación con fuerzas militares, el tema era justamente recuperar las islas, mediar y a partir de ese momento comenzar un diálogo diplomático, cosa que Inglaterra, bueno, por sus condiciones en las que se encontraba, no lo realizó. Y Argentina estaba obligada a recuperar las islas, si no, las íbamos a perder. Y creo que en eso hiciste vos hincapié hace un rato. Es cierto, Daniel, es muy bueno llegar a este punto de nuevo, porque hay que decir, Argentina no es un país belicista. Nosotros lo único que hicimos es recuperar esto momentáneamente, porque Inglaterra constantemente siempre se negó a tratar el tema de la soberanía malvina como corresponde en una mesa de negociaciones a través de las Naciones Unidas, que hay que decir lo que es, lamentablemente, estas grandes organizaciones como son las Naciones Unidas nunca han sabido dar una finalización a un conflicto como este, ¿no? Por eso siguen existiendo las guerras, por eso sigue existiendo todo. Hay que dejar bien en claro que Argentina y las Fuerzas Armadas de ese momento fueron a recuperar una isla para que pudiéramos seguir negociándose.
Y eso fue lo que se pretendió y por eso vino cuando se pensó en colocar las tres banderas, la bandera de las Naciones Unidas, la de Argentina e Inglaterra en la isla, y negociar, cosa que nunca estuvo dispuesto Inglaterra. Y es por ese motivo que también después se llega al hundimiento de General Belgrano, tratar de que no se hiciera ninguna negociación. Sabemos todo que estaba Belaúnde, peruano, a cargo de la OEA, ¿no es cierto?, para solucionar estos problemas, pero no se logró. Argentina no es un país belicista, nosotros no buscamos la guerra, lo que buscábamos era negociar la soberanía de la isla Malvinas, cosa que se negó siempre, pero hay que decir que y este programa, por lo menos lo que busca es un reconocimiento urgente y no reivindicar una guerra. Las guerras son malas en cualquier momento y en todo lugar. En cualquier parte del mundo que hay una guerra, se está sufriendo. Las guerras no son para amarlas, sino que son todo lo contrario, nos tienen que dejar una enseñanza que las guerras no tienen que existir más y que no por eso nosotros renunciamos a lo que es nuestra soberanía sobre Malvinas, pero lo que tenemos que lograr ahora es que se recuperen y se recuperen por la paz. Gracias a Dios, en esto todos los veteranos de Malvinas, estén o no estén reconocidos, estamos peleando para malvinizar. Yo digo que tenemos que malvinizar el país para de ahí en más salir a malvinizar el mundo. La isla Malvinas no eran conocidas por la gran cantidad de, de la población mundial. Es más, los ingleses tenían a la gente que vivía en Malvinas como de segunda categoría, los kelpers. Ni siquiera ellos los tenían como primera categoría, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que seguir en esto. Yo para cerrar te dejo a vos un gran saludo, darte las gracias por este programa, que es lo que quiero, que las Malvinas vuelvan a flamear nuestra bandera ahí y el reconocimiento a los veteranos como se les corresponde. Así que eso es mi deseo, ¿no? No quisiera irme de este mundo sin que toda la gente que estuvo conmigo y sabiendo que dio lo máximo sea reconocido como corresponde. No tengo otro deseo en lo personal, no espero nada. Vos me preguntaste si yo no debería estar en el Congreso. Yo, antes de estar yo en el Congreso, quiero que sean reconocidos mis camaradas. Bueno, yo te agradezco tu presencia en el programa y espero que pronto podamos estar todos los veteranos unidos como al principio, antes de haberse puesto la parte económica de por medio y que dejemos las asperezas de quién fue más veterano que otro y quién es trucho y quién no, y quién fue y quién no. De esta manera te agradezco tu participación y ha sido un placer haberte entrevistado nuevamente. Bueno, Daniel, bueno, Daniel, solo un segundo más, porque dijiste algo ahí que también lo escribí. ¿Quién fue más veterano que otro? Si buscas una nota mía que salió en el diario La Prensa, ya hace un par de años, creo que fue para los 40 años de Malvinas, sacó ahí en el diario La Prensa y yo hice una nota, ¿quién es más veterano que otro, no? ¿Es más veterano el que murió en Malvinas? Es más veterano el que tiró más tiros? ¿Es más veterano el que fue herido? ¿Es más veterano el que mató más ingleses? No, somos todos por igual, somos todos por igual. No hay nadie que te dé una categoría de más veterano que otro, más combatiente que otro. Así que en ese sentido, me diste pie para decirte eso, busquen en esta nota, salió para los 40 años de Malvinas, el diario La Prensa en Buenos Aires, así que buscala. Yo, siempre a tu disposición, Daniel, estaré siempre, y más que, como te dije en un principio, para hablar de temas personal y de derechos personales, quiero hablar del resto de la gente que combatió en Malvinas y que no tienen el reconocimiento que se merecen. Así que gracias a vos, Daniel, y a tu disposición. Para todos los que escuchan el programa, mi abrazo fraterno y viva Malvinas. Mi agradecimiento a vos como persona y que siempre estás predispuesto para estar en nuestro programa
y te deseo mucha salud para vos y tu familia, porque sin salud no tenemos nada. Y aquí llegamos al final del programa. Realmente ha sido un programa espectacular, maravilloso, teniendo la presencia del veterano de guerra Pedro Prudencio Miranda, condecorado con la Cruz al Valor Heroico en Combate. Y nos despedimos hasta cualquier otro momento con más testimonios de veteranos de guerra del Atlántico Sur e Islas Malvinas. Así que me despido hasta nuestra nueva emisión. Que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta pronto, gracias. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.